Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en esta muy movida semana que va a estar marcada por el escándalo de corrupción que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Apareció en las últimas horas el famoso, el célebre Olmedo López, que es el dueño de los secretos, el hombre que entregaba la plata, que destinaba y que organizaba las maletas de la corrupción. Es el hombre que sabe quiénes compraban y a quiénes compraban en su condición de director de la unidad de gestión de riesgo, puesto allí por el presidente Gustavo Petro. Era la caja mayor para comprar votos y comprar congresistas. Este escándalo que se está creciendo y dice, atención Olmedo López, que él estaba siguiendo órdenes y que él no quería cumplir esas órdenes, confirmando, porque no desmiente nada, el testimonio de su amigo Sneider Pinilla, que es el gran soplón, confirmando que giraron platas en efectivo, que circulaba plata en maletas y que hay involucradas muchas más personas, funcionarios del gobierno y más congresistas. En el audio que entrega de su abogado defensor Olmedo López, no hay ningún desmentido a las tesis de Sneider Pinilla, ambos defendidos por los hermanos Moreno, que eso merece un capítulo especial. Sneider Pinilla, el gran soplón, pero viene el testimonio de Olmedo López, que será seguramente una réplica de este terremoto político. Dice Olmedo López que va a hablar y que promete quedarse en Colombia para evitar que se sigan aprovechando de su silencio. Así que interpreten ustedes todo lo que está diciendo, quiénes pueden ser los más salpicados. El gobierno le ha dado tanta credibilidad al testimonio de Sneider Pinilla que ya rodaron cabezas. Por un lado, la de Sandra Ortiz, que fue hasta este fin de semana consejera del presidente para Asuntos de Regiones, y Andrés Hidárraga, que posaba de ser el faro moral de este país en su condición de zar anticorrupción, de secretario de la Transparencia, y que con la otra mano estaba metido allí en la unidad de gestión de riesgo pidiéndole puestos a Olmedo López y a Sneider Pinilla. Ya vamos a contarles de quiénes pueden ser los nuevos salpicados y especialmente de cómo va a afectar ese escándalo las reformas del gobierno, porque están metidos muchos congresistas y muchos grupos políticos, Trujillo en Antioquia o clanes de Santander, metidos hasta el tuétano en el escándalo de corrupción. Son los mismos que intentaron aprobar la reforma a la salud con el argumento de que era un tema moral y de que era un tema del cambio. Bienvenidos. El escándalo salpica de alguna manera a la fiscal Luz Adriana Camargo, que dice que no está impedida para investigar el caso de corrupción, aunque asesoró a Hidárraga, el zar anticorrupción que cayó este fin de semana, y aunque nombró la fiscal Luz Adriana Camargo a la esposa de Hidárraga en un cargo directivo de la Fiscalía. Así que aquí, digo, todavía falta mucho por destapar. La lupa ahora hay que ponerla en el departamento de Antioquia, primero porque el presidente Petro reconoce que escogió a Olmedo para la unidad de gestión de riesgo por ser un líder de izquierda allí en Antioquia, y al mismo tiempo ordena suspender el giro de plata para Corpo Urabá y Corantioquia, porque hay duda de esos contratos mediados por congresistas del pacto histórico. El presidente Petro dice que eso pasa por poner a cachacos, unos cachacos que se robaron la plata. La verdad es que no es solo asuntos de cachacos. Cachacos es de Antioquia para abajo, pero aquí hay muchos más implicados. Sandra Ortiz de Boyacá, Sneider Pinilla de la Costa, Olmedo López de Antioquia, Andrés Hidárraga de Bogotá. No es, se equivoca en eso el presidente Petro, un asunto de unos cachacos uñilargos. Aquí estamos hablando de un gobierno, y de eso se trata, de un gobierno que estaba utilizando lo mismo que hizo el gobierno de Uribe en la época de Yidis Medina: platas públicas, puestos públicos para votar, para comprar votos de congresistas, o peor que Yidis Medina, si usted lo prefiere. Vamos a hablar del tema, no es la única noticia en Colombia. Por otro lado, tenemos la guerra en el Cauca, que está en el peor momento por cuenta de audios en los que uno de los jefes de los disidentes de las FARC dice que hay que mocharle, en esos términos, la cabeza a los militares, que no hay que capturarlos, sino mocharle la cabeza. Por el otro lado, el angustioso llamado de unos militares que estaban desprotegidos, diciéndole a su superior que no se podían meter al barranco porque allí los iban a masacrar, que fue lo que efectivamente pasó. Los disidentes, a quienes el gobierno gradúa como Estado Mayor Central, mataron
mataron a 4 militares. Es tan grave la situación que se encuentra allí en el municipio de Argelia el general Elder Giraldo, que es el comandante de las fuerzas militares. Lo que está en disputa es el control de ese famoso cañón del Micay, que es un corredor del narcotráfico. Las fuerzas militares, a modo de denuncia, dicen que los 4 soldados fueron profanados, sus cuerpos irrespetados. El hombre detrás de la masacre de militares y de este levantamiento es alias Dumar, que tiene varios apodos dentro del ejército. Se queja el presidente Petro, dice que para él que esos disidentes son asesinos del pueblo y traficantes, y promete ir a la zona a controlar la situación. Por otro lado, el gobierno mantiene el proceso de paz con estos disidentes de las FARC. En medio de esta crisis, el ministro de Defensa fue abucheado en la carrera de la Fundación Matamoros, que fue ayer en Bogotá, a la que asistían civiles y militares que, por otro lado, son conscientes de la desprotección en la que se encuentran los hombres del ejército. El ministro intentaba un discurso en memoria de los soldados asesinados y lo recibieron allí con chiflidos. Y como si fuera poco, la senadora Quilcue denuncia la desaparición de 4 niños de un resguardo indígena allí muy cerquita en Santander de Quilichao, también en el Cauca, niños de entre 12 y 14 años de edad que podrían haber sido reclutados por estos mismos bárbaros disidentes de las FARC. Tenemos muchas historias, vamos a hablarles de novedades en la Universidad Nacional, que sigue sin clases en las sedes de Bogotá y de Cali, y del comienzo de esta temporada de lluvias, que ya tiene en emergencia varias zonas. La peor se encuentra en el departamento de Antioquia, en donde la avalancha se llevó 30 casas y hay más de 150 damnificados. Les hablaré en segundos del nuevo presidente de Panamá. Se llama José Raúl Mulino, una ficha, una cuota del expresidente Ricardo Martinelli, que está inhabilitado por corrupción, pero que logró, es al final de cuentas, el gran ganador de las elecciones de ayer en Panamá. Y tenemos novedades del Medio Oriente, porque Israel, fracasada la posibilidad de un alto al fuego, esta mañana se está metiendo en la ciudad de Rafah. 6 de la mañana, 7 minutos, escampó en Bogotá. Bienvenidos, comienza la semana con el escándalo de corrupción gravitando. Hoy se cumplen 165 años de la muerte del gran Alexander von Humboldt, el alemán, bueno, en ese momento era prusiano, que es considerado el padre de la geografía moderna, el hombre que realizó las expediciones por Colombia hace ya algo más de 200 años. Aquí está lo más importante, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Quienes han luchado como yo desde distintas orillas sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo. Olmedo López está listo para prender el ventilador en el mayor escándalo de corrupción en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este funcionario pidió a la Fiscalía un principio de oportunidad, inmunidad y protección para él y su familia. Solicité medidas de protección a la comunidad internacional en la búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó. A propósito de eso, la Fiscalía debe investigar una versión que entregó Sneider Pinilla, según la cual él entregó 4.000 millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado, y a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, como pago por mermelada para la aprobación supuestamente de las reformas del gobierno nacional. Pero el año pasado ellos organizaron con el gobierno todos los temas de la agenda. El senador votaba positivo, organizaba los temas y obviamente era por eso, porque me imagino que habían pactado un tema de mermelada para poder organizar los temas de Senado y obviamente los temas de Cámara. Entre tanto, Andrés Hidárraga, hoy exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, fue salpicado por la defensa del cuestionado exdirector Olmedo López. Nuestro corresponsal de la Casa de Nariño, usted habló con él, Luis Eduardo Maldonado, nos está diciendo hasta ahora que usted sale del gobierno. ¿Ya sabía? No sabía. Yo estoy simplemente avanzando en todos los temas que me ha encomendado el presidente de la República. El presidente Gustavo Petro decidió pedir la renuncia a sus funcionarios Sandra Ortiz y Andrés Hidárraga, no sin antes lamentar que la corrupción no respeta ni colores ni banderas. Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí sí me dirían dictador, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro estigmatizó a los cachacos de ser los responsables de robarse la plata en La Guajira. Nos surgió el segundo problema. Los cachacos que mandamos aquí, al parecer, no soy juez, buscaron fue robarse la plata.
Sobre las investigaciones habló Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. He ordenado que se proceda con las actuaciones disciplinarias pertinentes y además con un completo recaudo probatorio para aclarar esas denuncias. Mi coronel, no podemos tirarnos del cuerpo porque nos tienen rodeados por todos los puntos. Si nos tiramos del cuerpo nos matan a todos. Las fuerzas militares recuperaron los cuerpos de los 4 militares asesinados en el Cauca. Denunciaron que las disidencias del Estado Mayor Central profanaron los cuerpos, los ultrajaron e irrespetaron. Nada de coger prisioneros, todo y puta le mochan la cabeza. El gobierno denunciará a alias Dumar o alias Chito, cabecilla de la estructura Carlos Patiño, quien dio la orden de matar a los militares. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. Han sido respetados los derechos humanos del personal que ha sido capturado, como igualmente fue atendida por nuestros enfermeros de combate, la menor herida recuperada. Este domingo se llevó a cabo la tradicional carrera de los héroes organizada por la Corporación Matamoros en honor a los soldados y militares que han sido heridos en combate. La apertura de la jornada estuvo a cargo del ministro de Defensa Iván Velázquez, quien inicialmente daría un discurso que fue interrumpido por asistentes que lo abuchearon, lo chiflaron y en coro le gritaban "fuera, afuera". Ese fue el difícil momento que vivió el ministro de Defensa. Lo que ha significado el sacrificio Matamoros. Un momento, perdón, señor ministro. Esta es una carrera que durante 16 años ha sido un escenario de solidaridad y de homenaje a los héroes de la patria. ¡Ay, bendito Dios! A la par de emergencias en el oriente de Antioquia, la situación más compleja este fin de semana se vivió en el municipio de Montebello, donde una avenida torrencial provocada por la creciente de la quebrada La Honda arrasó 30 viviendas del sector La Puentecita en la vereda Zarcitos. El alcalde de Montebello, Óscar Cuervo. Nosotros estamos siempre en contacto con los líderes que están aguas arriba de la zona donde se presentó la afectación y ellos constantemente pues nos están informando qué situaciones se van presentando a nivel meteorológico, que nos permitan ir tomando decisiones aquí en el sector en la parte de abajo. Ahí quedaron gente atrapada, ahí quedaron 2 casas. Dios mío bendito, eso se veía venir con tanta agua estos 2 días. 3 personas fallecieron luego de que una luz de tierra se desprendiera de la montaña en el barrio La Esnea, en el municipio de Dos Quebradas. El alcalde de Dos Quebradas, Roberto Jiménez. Y aquí de verdad hacerle un llamado al gobierno nacional. Aquí nosotros no tenemos los recursos suficientes para reubicar a 79 familias que hay que reubicar, más las familias que están en el censo de hace 2 años. Las lluvias de las últimas horas en Santander derribaron un puente en el municipio de San Andrés, dejando incomunicadas a más de 1.700 familias. De igual forma, arrasaron cultivos de cebolla en el corregimiento de Berlín y ocasionaron inundaciones en zona rural de Sabana de Torres, además de caída de rocas en la vía Bucaramanga-San Gil. Eduard Sánchez, el director del riesgo de la región. Se presentan afectaciones en cultivos. Nos reportan que más de 100 familias fueron afectadas por la afectación en sus cultivos, en sus viviendas. Está hoy racionando el agua y la calidad del agua que sale del grifo en cualquier casa de Bogotá hoy es peor que la de muchas comunidades de La Guajira. Estas fueron las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro que generaron rechazo desde el distrito. Algunos funcionarios de la alcaldía de Carlos Fernando Galán consideran que el mandatario desinforma, mientras que otros afirman que este no tiene argumentos técnicos para hacerlo. Habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo creo que hay temas como el agua que requieren de una rigurosidad técnica y hay que tener responsabilidad política. El agua de Bogotá está en los estándares que cumple la normatividad, está bien, es potable, no tiene problemas, un llamado a la tranquilidad. José Raúl Mulino reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli, que está asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado por corrupción. Mulino reconoció así su victoria en las elecciones de este domingo. Que asumo con gran responsabilidad y humildad como panameño, pero dispuesto a que con la guía de Dios yo pueda desarrollar todo nuestro programa de gobierno en beneficio del pueblo y cumplir a cabalidad, estableciendo un gobierno capaz, idóneo, honesto y sobre todo eficiente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó maniobras con armas nucleares tácticas debido a las amenazas de Occidente. La clasificación general individual del Giro de Italia luego de 2 jornadas tiene a 4 colombianos entre los 10 primeros. La gran figura de las 2 jornadas iniciales ha sido Tadej Pogačar. Daniel Felipe Martínez es el mejor colombiano, está a 45 segundos en el tercer lugar, Einer Rubio está a 54 segundos en el quinto lugar y Esteban Chávez es 90
1.9 a 1.24. Hay luto en Argentina por el fallecimiento de César Luis Menotti, el ex técnico de la selección argentina que falleció a los 85 años de edad y que siempre será recordado por obtener el título mundial de 1978 que significó la primera estrella mundial para la selección albiceleste. 12 del mediodía, 11:30, me dijo, despertate que tenés que ir a Buenos Aires. ¿A Buenos Aires qué? Estás en la selección. Estás escuchando